cuando hay hambre y sed de Dios, y uno se da cuenta que en tal lugar está la presencia de Dios, la gente acude. Sobre todo cuando hay hambre del Señor. Y aquí es donde hay una situación bien compleja. Sobre todo cuando no se percibe en el área espiritual. Cuando un pueblo tiene hambre y sed de la presencia del Señor. Que es posible que hayan otros campamentos donde allá está visitando el Señor con su presencia, donde allá hay liberación, hay palabra revelada, hay presencia de Dios, hay batallas que obtienen victorias, hay una administración del Señor ahí. Entonces hay personas que se van para allá. Y esto es bastante tremendo explicarlo. Bueno, voy a hacer un preámbulo. Mire, cuando yo vine a los pies de Cristo, yo estuve en una congregación, y lo digo con libertad, y no lo digo para jactarme, ni para menoscabar a otros lugares donde se alaba a Dios y se bendice al Señor, por no decir otras iglesias. Pero había un hambre y sed de Dios en mí, que no me satisfizo lo que recibía en la congregación donde me congregaba. Inclusive yo preguntaba de muchas cosas de la Biblia y no me daban explicación. Y en algún momento me decían que esas cosas eran del pasado, que ahora no se daban. Por ejemplo, el caso de las profecías, el caso de los ministerios, etcétera. Saber y conocer la postura y la función y la administración de cada ministerio en el cuerpo de Cristo, que son 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y recuerdo que yo preguntaba esas cosas. Por ejemplo, ¿y por qué aquí? ¿Quién es el apóstol aquí? ¿Quién es el profeta aquí en nuestra congregación? Y nadie me daba explicación alguna. Me decían que ya no habían más apóstolos, que ya no había más profetas, pero sí hay evangelistas, pero sí hay maestros, sí hay pastores. Usted es mi pastor. Entonces, ¿qué pasó con los otros 2? Pero así, hasta que el Señor, y yo siempre lo enfatizo y lo coloco en una postal, hasta que llegó un Felipe a explicarme la escritura. Yo prácticamente me convertí en un etíope, como aquel que venía de adorar de Jerusalén y no sabía qué adoraba, porque ni las escrituras podía entenderlas, hasta que se le explicó. Entonces se da la oportunidad, o se da las ocasiones, que hay personas que Dios las ha traído a Él. Y entonces hay una revolución espiritual en la misma. Y entonces empieza a indagar. Y empieza a preguntar, y esto aquí, y esto allá. Y de repente se da cuenta que hay un lugar por allá donde se alaba a Dios también y se glorifica al Señor. Y que de repente hay un mover de Dios. Y entonces estas personas se van a ese lugar. Y entonces dicen algunos por ahí: mire, esto nos están robando las ovejas. Eso es lo que pasaba con Judá. Las tribus de Efraín y de Manasés, mire, se vinieron de donde estaban ellas allá, con las otras 8 tribus situadas en el reino del norte, bajo la conducción de los reyes asirios.
Y allá lo que habían era mezcla. Ese pueblo de esas 10 tribus se mezclaron con los asirios. De ahí nace los samaritanos, hermano. Esa raza entre hebreos y los asirios o gentiles de ese entonces. Entonces, reitero, Efraín, Manasés, que eran de las 10 tribus que se fueron al norte, se vinieron a Judá, porque encontraron en Judá que había paz del cielo, que había un rey que hacía lo recto, que hacía lo bueno delante de su Señor, del Dios de ellos, y que Dios les había dado tranquilidad, paz, al extremo que los defendía de sus enemigos. Era Él el que peleaba por ellos. No importaba la cantidad de la milicia que habían de los enemigos en contra de Israel. Jehová Dios peleaba por ellos. Y entonces fue cuando hubo advertencia, porque mire, hablamos de Salomón cómo comenzó, ¿verdad? Con éxito y fracasó. Luego vemos aquí a Asa, que comienza, diríamos, casi con los mismos perfiles de Salomón. Él no tenía otro objetivo en sí mismo que tener paz con su Dios y que hubiese la presencia de Dios con ellos. Y por eso se dispuso a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, a obedecerle a Dios, a volverse un hacedor de la palabra escrita y respetar los acuerdos, los estatutos, los preceptos, las ordenanzas y los parámetros que Dios le dio a ellos como reyes, como líderes, como atalayas, como cabeza, como coberturas de un pueblo. Pero siempre viene la atención. En el capítulo 15, mira cómo le he llevado. Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, este era otro profeta. Allá era Ahías, con el rey, con Joroboam, que era un siervo, guerrero valiente de Salomón. Ahías, ese profeta le dijo, cuando rompió su manto y le entregó los 10 pedazos de ese manto, a ti te van a dar las 10 tribus. Ahora era Azarías hablándole a Asa, hijo de Obed. Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros mientras estéis con Él, y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Oiga, y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. O sea que cuando Asa vino y tomó las riendas, tomó el liderazgo, aunque era un liderazgo por dinastía de la familia de David, pero no había sacerdote. En primer lugar, dice, estuvo sin el Dios verdadero. O sea, no tuvieron la presencia de Dios. Judá no tuvo la presencia de Dios hasta que llegó Asa, porque era un pueblo que estaba sin la presencia de Dios, porque los reyes anteriores hicieron lo malo. La causa de Salomón dividió al pueblo y se volvieron tras dioses extraños. Y luego llega Asa, el bisnieto de David, porque ese pueblo se encontraba sin el Dios verdadero
sin sacerdote, o sea, no había intercesor entre ellos y el Dios del cielo, y no había palabra, estaban sin ley. En otras palabras, estaban absolutos. Era un pueblo sin dirección, era un pueblo sin revelación, era un pueblo que estaba a merced de cualquier situación crítica, porque estaban en la intemperie. No había cobertura del cielo, no había presencia de Dios. Aleluya. Estaban completamente descubiertos. Y entonces, verso 4, capítulo 15 de Segundo de Crónicas. Pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. Y en aquellos tiempos no había paz para el que salía, ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y era destruida nación por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. Mas vosotros esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra. Le está profetizando Azarías, hijo de Obed, a Asa. Y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó. Miren lo que hacen las profecías. Lo animan a uno. Se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que habían conquistado en la región montañosa de Efraín. Entonces restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor, y reunió a todo Judá y Benjamín y a los de Efraín, Manasés y Simeón, que residían con ellos, porque muchos de Israel se pasaron a él cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. ¡Aleluya! Hermoso. Se reunieron pues en Jerusalén en el tercer mes del año 15 del reinado de Asa, y sacrificaron aquel día al Señor 700 bueyes, 7,000 ovejas, e hicieron pacto para buscar al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Y oiga esto: y que todo aquel que no buscara al Señor Dios de Israel moriría, ya fuera pequeño, grande, mujer u hombre. O sea que hombre, qué disposición de este rey, hermanos. Vale la pena. ¿Cómo comenzó? Conviccionado, dispuesto a que se restaurara la presencia de Dios en medio de ellos, dispuesto a que hubiesen ministros que intercedieran con su pueblo y su Dios, que hubiera ley, que hubiera palabra, que fuera un pueblo regido, direccionado por la palabra. Aleluya. Y eso hizo que él tomara una decisión, que no importara si era pequeño, si era grande, si era hombre o mujer, el que no buscara al Señor iba a morir. Y lo juraron, verso 15 o 14, lo juraron al Señor con gran voz, con gritos, con trompetas y con cuernos. O sea que fue un pacto de ellos como pueblo con su Dios, con gritos de alabanza, con bocinas, con cuernos, con trompetas y con gritos. Hicieron un pacto con esas manifestaciones. Y todo Judá, 15,
capítulo 15 de segundo libro de Crónicas, 15:15.